Pues buenas noches, sean bienvenidos todos. Gracias por participar en nuestros cursos, gracias por tomar el tiempo para instruirse en la palabra de Dios. Es un placer para mí el poder servirles. Mi nombre es Jorge Briones, soy pastor misionero de la Iglesia Evangélica Luterana Confesional en México. Yo seré su maestro durante esta lección, estoy para servirles. Si alguien tiene alguna duda o algo que quiera discutir por el privado, con toda confianza nos puede mandar un mensaje a mi número por WhatsApp y estoy para servirles. Hoy estamos en nuestra primera lección. Nuestra lección es sobre la Biblia, la nación caída, una nación caída. Hay una parte importante en la historia, no solamente del Antiguo Testamento, sino de la iglesia en general. Vemos que es muy común que la iglesia, los creyentes siempre están expuestos o tentados a dejar de lado la iglesia. Hoy vamos a ver un poco de esto en la historia del profeta Elías. Pero antes de continuar, me gustaría animarles a que pongan en silencio sus micrófonos y nada más los activen cuando llegue el momento de participar. Había una opción de levantar la manita que nos daba aquí, perdón, que nos daba aquí la aplicación, pero si no encuentra la manita puede activarlo y hablar en el momento, ¿sale? Pero mientras estoy hablando, por favor, para que no generemos tanta interferencia, les animo. Ah, muy bien, Iglesia de Jesucristo, dígame. Listo, gracias. Ya me enseñó que todavía está la manita. Muy bien. Ok. Queremos hacer todo para la gloria y honra de Dios. Por eso una parte importante de nuestras lecciones es el respeto. El respeto hacia los profesores, hacia los compañeros. El llegar preparado también es una forma de mostrar el respeto. Queremos hacer todo para la edificación. Así que, por favor, mostremos respeto los unos a los otros y sirvámonos con alegría en el nombre del Señor. Pues ya nos hemos saludado, ya nos hemos dado la bienvenida. Aprovechamos el tiempo antes de comenzar a grabar para conocernos un poco, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestro estudio como debe de comenzar todo en nuestras vidas. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil, que muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténnos en ese camino estrecho. Protégenos y bendícenos a través de tu gracia para permanecer fieles a ti, como protegiste y bendeciste a Elías. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos objetivos para nuestra lección. Los objetivos, pues, es presentarnos, lo hemos llevado a cabo. Identificar el propósito y los objetos del curso, lo vamos a tocar ahorita en un momento. Y si ha tomado estas lecciones, hay una herramienta que usamos para facilitar el enseñar las historias bíblicas, tanto para aquellos que están alrededor de nosotros como para aprenderlas. Este es el método de las 4C, ¿ok? Para leer y entender. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a aplicar eso un poco el día de hoy teniendo como base el video que vieron que les compartí de YouTube en cuanto a la historia de Elías y la viuda de Serepta. El panorama de nuestro curso. Nuestro curso, Una Nación Caída. En este curso veremos la triste historia de la idolatría del pueblo de Dios, que no siempre siguió a su Padre Celestial. Recordemos que nosotros, los creyentes, también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Cristo. Y nosotros también hemos fallado, en palabra, en pensamiento y en acciones, como lo hizo Israel y Judá. Es verdad que las consecuencias del pecado son sumamente tristes, pero no nos quedemos en la oscuridad. En este curso contemplaremos el asombroso amor y fidelidad del Señor. Él guarda sus promesas y mantiene viva la esperanza de su pueblo. Veremos cómo Él sigue preparando el escenario a lo largo del Antiguo Testamento para la llegada del Salvador Jesucristo. Y de la misma manera, Dios es fiel a nosotros, pues nos rescata, nos libra y nos libró del pecado y del diablo. Nos guía al cielo donde estaremos con Él para siempre. San Pablo es claro cuando lo dice, ¿verdad? El que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Es importante estar en la palabra,
en Dios, nutriéndose, escudriñando las escrituras y tomando ese tiempo de charla con Él en la oración. Debemos de tener cuidado. A veces podemos pensar que por tener cierta cantidad de años en la iglesia o ciertos papeles, no somos sometidos a tentación, pero la verdad es que ahí es cuando más tienta el enemigo. Trata de hacernos perder. Mateo, le escucho. Disculpe, nada más como, sí, yo creo que caminando, viendo, escudriñando, para que no te pase eso, yo creo que lo importante es tener una relación con Dios, una relación para que no lo hagas por imposición, sino por amor, todo. Así es. Y la mejor forma que podemos tener una relación con Dios es conociéndolo, ¿verdad? Conociendo a Amén. nuestro Dios es que podemos dar testimonio de Él y aferrarnos a sus promesas y a las muchas virtudes que Él nos da. Vamos a ver hoy nuestra lección de la nación elegida. ¿Quién puede ayudarme a leer el versículo que está en su pantalla? Adelante, Mateo. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Qué descripción más preciosa da de los creyentes, verdad, San Pedro? Ricardo, le escucho. Gracias, mi querido pastor. Para mí, este es uno de los versículos más lindos que tiene la Biblia, al igual que muchos, por supuesto. El de Mateo, por ejemplo, el de Juan 3:16 también es lindo. Pero es que este es lindo porque primero nos está diciendo que somos el linaje escogido. ¿Sabe lo que significa eso? Qué grandeza. Somos sacerdocio real si estamos con el Señor. Pero también tenemos una gran obligación, compartir, llevar este Ujú. evangelio al pueblo. Esa es una tremenda obligación tenemos. Eso es lo que quería mi comentario de ese versículo tan lindo, el de 1 Pedro 2, 9, 10. Amén. Así es. Gracias. Ahora somos pueblo, ¿verdad? Nación santa, pueblo escogido, con un solo propósito, anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó a su luz admirable, pues hemos alcanzado misericordia de nuestro Dios. Y eso nos lleva a salir de las tinieblas, ya no estar en las tinieblas, sino seguir en la luz que nos resplandece en Cristo Jesús. Muy bien. Este curso fue enseñado con el fin de prepararlos para leer la Biblia en una forma cristocéntrica. ¿Qué es cristocéntrica? Que todo lleva a Cristo, ¿ok? Mientras leemos las historias claves sobre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, practicaremos el método de las 4C, que nos ayudará a comprender mejor lo que estamos leyendo y nos enfocará siempre en Cristo y la historia grande de toda la Biblia, la historia más grande que es la historia del Salvador. Nos enfocaremos especialmente en las preguntas de considerar para aumentar nuestra habilidad de comprensión lectora. El curso consta de 8 lecciones, con periodos de clases en vivo, como la que estamos teniendo ahora, de alrededor de una hora más o menos. Las tareas generalmente incluyen un video, una lectura de la Biblia y algunas preguntas. Las tareas están creadas para ayudarles a ustedes a prepararse para la próxima lección en vivo. Contienen información valiosa, y necesaria para completar el curso con éxito. Cada clase comenzará con un saludo y una oración. Es muy importante participar tanto como les sea posible, ¿ok? Y aquí una nota en especial. A veces no tenemos mucha iniciativa de participar o somos tímidos. Si usted no se sienta forzado a participar por participar, ¿ok? Si desea participar, adelante, pero no se sienta forzado a hacer algo que es, con lo que usted no se siente muy cómodo. Si quiere participar, hágalo. No estamos aquí para forzarle a hacer algo que no desea, pero si tiene algo que compartirnos con la clase, algún comentario, es bienvenido, ¿ok? Nuestras clases van a terminar con tarea y hablando un poco de lo que sigue con la siguiente lección. Terminamos con una oración y, y se les extiende la invitación, perdón,
por si alguien quiere hablar sobre algún tema o sobre alguna duda que tuvo en el curso, me puede mandar un mensaje por el WhatsApp y yo estoy para servirle. Sé que estamos en diferentes usos horarios y tal vez eso pues no haga tan fluida la respuesta, que sea inmediata, pero yo trataré de enfocarme y contestar los mensajes lo antes posible, pues estoy aquí para servirles. El objetivo del curso. Vamos a leer las historias claves de la segunda mitad de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, utilizando el método de las 4C. Las 4C son captar, contar, considerar y consolidar. Vamos a explicar la importancia del tercer paso de las 4C, considerar, en entender y en enseñar una historia bíblica. Vamos a ver cómo esto nos capacita un poquito más, en entender más el contexto. Describiremos cómo, describiremos cómo creyentes pertenecen al pueblo de Dios y el efecto de esta realidad en nuestra vida diaria. Mi oración es que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que nos abra nuestros ojos para ver, entender y compartir su gran plan de salvación para el pueblo infiel, o sea, para nosotros. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Yo tengo la primera pregunta. ¿Qué tan cómodo se siente leyendo una historia bíblica del Antiguo Testamento solo? ¿Qué tan cómodo se siente? Ricardo, adelante. Bueno, bueno, yo voy a decir realmente lo que siento. Yo me siento este, eh, generalmente extremadamente cómodo estando solo o estando acompañado. A mí me gusta, le voy a hacer un comentario muy breve. A mí me gusta leer la Biblia generalmente a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, y esa parte a mí, cuando estoy solo, yo comienzo a estudiar la Biblia y de pronto digo yo consigo códigos de la Biblia que a veces no son interpretables. En la medida que cada día leo la Biblia, encuentro algo nuevo. Pero también es lindo cuando me siento muy cómodo cuando comparto con personas, generalmente con mi esposa. Ella se levanta después de 6 y entonces comenzamos a hablar. Entonces son dos puntos, sí, dos puntos, o en dos situaciones en que yo me siento cómodo. Leo primero porque de paso la medito, la reflexiono y después la comparto, bien sea con el familiar o con la persona que pueda yo estar. Amén. ¿Me escuchó? Amén. Sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Jorge, muy bien, muchas gracias, Ricardo. Jorge Durán, adelante, le escucho. Sí, señor. Realmente la pregunta que estaba en la tarea era que siendo uno completamente incómodo y cinco extremadamente cómodo, ¿cierto? Eh, pues yo doy una escala de 5, pues sintiéndome muy cómodo porque puedo concentrarme en lo que estoy leyendo y así poder aprender mucho más rápido para después poder compartir a los demás el conocimiento adquirido. Muy bien, excelente. Gracias, Jorge. Iglesia Soldados de Cristo, le escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí Sí. le escucho. Pues yo me siento bastante cómodo leyendo la palabra. De una escala del 1 al 5, pues colocaría de pronto un 4. ¿Por qué motivo? Porque pues hay ciertas frases que quizás de pronto no entiendo. Y pues sí, pues uno investiga, indaga, pues averigua qué significa esas frases que dicen ahí claves. Pero sí me siento bastante cómodo. Pues yo me siento bastante cómodo más que todo por conocer historia, porque pues la historia tiene mucha riqueza. Desde mi punto de Ujú. vista hay cosas que quizás de pronto no les predican a uno y uno las encuentra ahí en la Biblia. Entonces toca también tener conocimiento de historia si queremos ser buenos predicadores. Ese es mi punto de vista. Dios les bendiga, es Excelente. mi aporte. Gracias. Sí, nos ayuda el leer, conocer más el trasfondo bíblico, ¿verdad? Usos y costumbres, e incluso la geografía del lugar nos ayuda a entender más sobre la situación. Nancy, le escucho.
Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los compañeros. Saludos Buenas y noches. bendiciones. Yo, pastor, quiero opinar del número 4. Me siento cómoda para memorizar el versículo, porque leer sola y memorizar y después para compartir con la persona el versículo. Amén. Excelente, Nancy. Muchas gracias. Mateo, le escucho. Gracias. Pues yo me siento que extremadamente cómodo, especialmente porque antes de abrir la Biblia pido que el Espíritu Santo me guíe. Tal vez algún día necesito simplemente consuelo, otro día me siento estudioso, otro día nada más estoy en comunión, otro día nada más aprendiendo. Nunca estás solo y ya los frutos que recojo de mi comunión, cuando alguien los necesita, se los comparto. Amén. Excelente, Mateo. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Dicen que nadie puede dar lo que no tiene. Cuando nos nutrimos con la palabra, podemos dar consuelo con la misma palabra. La aplicamos primero a nosotros y somos capaces de llevarla a los demás. Gabino, le escucho. Yo me siento muy cómodo en la cuestión del número 4 porque pues vivo solo, pero pues, nunca estoy solo en sí. Y yo sé si leo la Biblia este, en voz alta, si la leo en silencio, pero siempre hace falta que a veces hay palabras que no entiende uno y pues sí hace falta compartirlas o platicarlas con alguien. Pero en sí, pues nace de uno y aprender a escuchar de la palabra de Dios. Muy bien, Gabino. Así es, ¿verdad? Nos ayuda a entender un poquito más y a veces encontramos cosas que no entendemos y es bueno acercarnos con otro hermano que está estudiando igual la Biblia para saber que es, tal vez él tiene un poquito más el contexto amplio de lo que estamos leyendo y nos puede guiar un poco mejor, ¿verdad? Víctor, adelante. Pues sí, a mí me pasa, yo creo que como un péndulo, ¿no? Porque en ocasiones hay pasajes que sí me ponen bastante incómodo y otros que me ponen muy cómodo. Muchas gracias. Y esa parte de este péndulo que me hace, esto depende mucho. Por ejemplo, las genealogías, ¿no? Son extensas y cansadas de leer y eso sí me pone un poquito incómodo. Pero hay pasajes como en los Salmos que me siento muy cómodo porque hablan sobre lo que estoy viviendo, sintiendo, este, no sé si me dé a explicar. Sí, llega el momento en el que está leyendo la Biblia y, por ejemplo, cuando nos sentimos afligidos y leemos el salmo más conocido de todos, ¿verdad? El Salmo 23. Trae el consuelo de saber que no estamos solos, de que Dios, de que Jehová es nuestro pastor y Él nos va a cuidar. Aun si andamos en valle de sombra de muerte, Él está ahí todos los días de nuestra vida. Muy bien, Víctor. Zuli, le escucho. Bueno, a mí me gusta bastante tener estos estudios bíblicos. Me ayuda bastante para poder compartir cuando así voy de viaje o especialmente me gusta compartir la palabra cuando está en un taxi con el chofer. Aprovecho las oportunidades cuando salgo. Me gustaría enseñar cuando estamos de repente en el culto, pero eh, donde yo participo no permiten que la mujer enseñe. Entonces, por ahora que estoy asistiendo a estas reuniones con toda la familia, pues me someto, ¿verdad? Pero sí, a mí me encanta aprender. Yo en el Evangelio estoy ya aproximadamente 29 años y, y siempre me ha gustado
aprender y aprender y no quito, o sea, no tengo la de conformarme, no soy de conformarme, de estar ya, bueno, como no me permiten que yo comparta aquí en la congregación, ¿para qué estudiar? No, o sea, no me limite eso, o sea, digo, no, yo tengo que seguir estudiando, siempre de alguna forma. Estoy careciendo de medios económicos, dije, estaba orando el año pasado y por X razón así que yo tengo un Facebook que siempre me gusta compartir la palabra, videos, textos, historias. Me encontré con la página de ustedes que estaban promocionando estudio bíblico gratuito. eh, Ingresé y dije, a ver, voy a intentar y pues gracias a Dios me pude ingresar al curso y estoy aquí con ustedes avanzando. Muchas gracias. Excelente, es un placer poder servirle y una parte importante es que la escritura nos llama a compartir. A veces, ah, no a veces, sino siempre, nos da la oportunidad de compartir con los de afuera. Nos animamos llevando el mensaje a otros y pues Dios nos capacita también para animarnos mutuamente, ¿verdad? Angélica, le escucho. Sí, pastor, bueno, yo puedo decir que yo me siento cómoda leyendo la Biblia a solas, pero tiene que ser de noche. Yo de día no funciono, tiene que ser en la noche. Y extremadamente cómoda, ¿verdad? Cuando yo tengo a la mano el punto de vista de un experto, ¿sí? Para poder comparar los puntos de vista y poder seguir creciendo en el conocimiento y en la palabra. Es todo, pastor. Excelente, Angélica, muchas gracias. Lucy, le escucho. Ok, Lucy. para mí las dos formas es cómodo, o sea, hacerlo de manera individual te permite meditar y hacerlo de manera grupal o con alguien acompañado te permite compartir la palabra. Amén. Bien, gracias. Enoch, le escucho. Adelante, Enoch. Ah, sí. Hola, ¿me escucha mi voz? ¿Se escucha? Sí, sí, le escucho. Sí. Adelante. Aló. Sí. Muy bien, hermanos. Para comenzar, gracias al Señor por este privilegio que nos da a la distancia, lejos en físico, pero cerca en espíritu. Es un honor pensar. Yo soy pastor evangélico actualmente. Pastor de una iglesia, Misión Evangélica Pentecostés Unida en Nicaragua. Por cierto, de la zona sur, Bluefield, Nicaragua, junto a la costa. Hermanos, entre medio de las vidas que nosotros pasamos, hay momentos que uno como que se siente débil, momentos fuertes, aunque nuestro corazón esté conectado con Dios. La debilidad es de humano, es parte de esa debilidad, me hace muchas veces sentir, y creo que a todos nos hace sentir, y cuando reconocemos que hay una debilidad, es cuando es el momento que debemos de decirle, Señor, dame fuerza, ¿será que me ha abandonado? No sé. Tomando, hermano, yo me considero en el número 4, ahí me considero en el 4. Debido a que hay momentos me siento como alegre, momentos tristes. Cuando David clamaba, Señor, oh Jehová Dios, ¿por qué escondes el oído de mí? ¿Por qué cierras tus ojos? ¿Por qué no me miras? Hermano, cuando me doy cuenta de que David está clamoreando, pues yo también clamoreo muchas veces, Señor, ¿por qué no me escucha? Hay veces quiero que la predicación sea activa, que puede ser yo el que esté fallado, o puede que el momento no estoy idóneo, hay momentos como que no hay ese arte de la predicación, hermano, pero puede que yo esté descuidado en el momento. Pienso humanamente, eso es lo que pienso humanamente, pero de inmediato me recuerdo el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me recuerdo, ahí voy a dar donde usted nos enseñó, pasó ahorita, ahí paso
yo, la debilidad que paso yo, la pasa otro, la pasamos todos, pues. Hermano, mi reflexión sería que todos como humanos pasamos tristeza. Y ese Jehová es nuestro pastor, Él es el que lo guía en momentos de dificultades, momentos de necesidades. Si tenemos ese pastor, tenemos todo, Él es nuestro guía entre medio de tristeza. Solo sé que cuando estoy triste es el momento que Dios me está permitiendo. Vas a orar, vas a predicar, vas a aconsejar, no sé. Pero sí, hermano, me considero como en el número 4. Muy bien, Dios le excelente, bendiga, ¿no? hermano. Gracias igualmente. Jonathan, ¿Qué tal, Jorge? ¿Mm? Preguntita, ¿puedo elegir las dos? ¿sí? No, digo, eh, con respecto a la pregunta, la realidad es que a veces estamos cómodos, por lo menos en mi caso, y a veces estamos incómodos, ¿viste? No todos los días tenemos el mismo ánimo, la fuerza. Creo que ahí está la debilidad humana. Por eso tenemos obviamente que hay que encontrar una estabilidad espiritual, hay que tener cierta madurez. No podemos ser como niños fluctuantes, pero digo, a mí me pasa, ¿viste? Hay veces que me siento cómodo, con ganas de escudriñar y meterme a investigar, y hay otras veces que tengo que sobreforzar mi carne, ¿viste? Tengo que otra vez volver a matar la carne, ¿viste? Con la palabra de Dios que se niega muchas veces, entramos en Sí. una, ¿viste? Pero bueno, tendría que decir, podría buscar un punto medio en cuanto a la lectura, porque todos los días no, en mi caso no son iguales, pero bueno, yo entiendo que ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. Así que, no Así sé, es. diría el 3. El 3. Hay una parte importante, y lo mencionan bastante, la incomodidad suele venir por el desánimo, ¿verdad? Y a veces ese desánimo es por la falta de conocimiento o confusión. Leemos ciertos pasajes de la escritura y no los entendemos por completo o nos topamos con una parte que nos es difícil de digerir. Y ahí entra un poquito el leer y el comprender, el tomar ese tiempo de una lectura a fondo, pero también una lectura ilustrativa, que nos ayude a ver el panorama de la situación. Sé que muchos de nosotros, y me incluyo, a veces batallamos, ¿verdad? Porque pues, tenemos esta carne, no siempre estamos tan prestos para estar muy cómodos en la lectura, pero cuando conocemos un poquito más de la palabra, cuando nos empapamos, por decirlo así, de las escrituras, pues llegamos a tener un conocimiento y una comodidad un poco mejor, ¿verdad? Iglesia, soldados de Jesucristo, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado? Ya. Y a mí me sucedía algo por el estilo sobre de que no entendía ciertas cosas de las escrituras y Pastor, había mucho de se oye muy cortado su internet. No le escuchamos muy bien, Iglesia Soldado de Jesucristo, se interrumpe y como que tiene una conexión débil, me parece. Si gusta mandarnos su pensamiento por el chat. regaló una palabra que me llamó No se le la escucha. atención. No le escuchamos muy bien, Iglesia Soldados de Jesucristo. ¿Puede mandarlo por el chat para que lo leamos todos? Le voy a poner silencio porque no lo escuchamos muy bien y le animo a que nos mande un mensajito por el chat para poder leerlo y sea más fácil la comunicación. Me Me parece que hay un llamó mucho problemita con el internet. ¿Me escuchan ahora sí? A ver, ahora sí.
A ver, intentamos. Pues, no lo escucho. Ok. ¿Nos puede dejar un mensajito en el chat para ver su comentario? A ver, ahora sí intenten. ¿No? ¿Sí? ¿Sigue ¿Me escuchan? escuchándose algo mal? ¿Se escucha mejor ahora? Hola, Sí, ahora sí lo escucho. ¿ahora sí me escuchan? Sí. Eh, bueno, ya en qué temas íbamos, es que estaban hablando sobre la incomodidad de leer la palabra. eh, Me pareció como interesante ese tema porque a mí me sucedía lo mismo. Eh, yo sentía de que yo leía y leía constantemente y frecuentemente y no entendía nada. Y un día un pastor pues oró bastante por mí ante esa situación porque pues yo le comentaba que yo quería ser guiador de la palabra, que quería ser ministro de la palabra. Y pues el pastor me dijo simplemente que él iba a orar por mí y no sé, desde ese día se sintió algo diferente en mí, que ya cuando yo leía la palabra, o sea, yo ya comprendía bien, Ujú. comprendía tanto como los textos, los contextos, ya me leía un capítulo completo y ya era mucho más fácil para mí. Y me regaló una palabra que está en Lucas capítulo 24 versículo 45 que dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso me llamó mucho la atención. Y desde ese entonces, bueno, yo le he intentado buscar explicación a eso, lo que me sucedió a mí, pero no sé qué fue lo que sucedió ese día y me llamó mucho la atención y quería compartirlo, pastor, con usted. Gracias. Entonces, Sí, es una parte que es realmente importante y que debemos de confiar cada uno de nosotros los creyentes, es que es el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento, el que nos muestra la necesidad que tenemos, el que nos abre más el poder discernir correctamente la palabra. Dice la Escritura que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Queremos estar capacitados para proclamar la palabra y una parte es el conocer bien la palabra, ¿verdad? Para darla como nos es dada a nosotros. Nosotros en Academia Cristo, como les mencioné hace un momento, tenemos un método que puede ayudar a fortalecer eso. Es con las 4C: captar, contar, considerar, perdón, y consolidar. Hoy queremos enfocarnos en las dos primeras, lo que es captar. Captar es la introducción, captar la atención y pensar en el tema. Por ejemplo, sabemos cuál es la historia de la viuda, ¿verdad? En el video que vieron de Elías y la viuda de Sarepta, vemos que la viuda tenía una necesidad. Todo el pueblo de Israel en sí tenía una necesidad. Podemos usar una pregunta que pueda llamar la atención para nuestros oyentes en cuanto a cómo introducir esta historia para contarla. Un ejemplo de esto es, ¿cuándo tuviste un momento de necesidad en tu vida y Dios te proveyó? Ya respondiendo a la persona, podemos contarle, ¿verdad? Podemos pasar a la segunda parte, lo que es contar, a repasar la historia de Reyes. Podemos ver que ahora, este, podemos contar la historia y podemos tocar ciertos puntos, podemos repasar los personajes, los objetos. No sé si alguien sería tan amable de ayudarme con esta parte de contar. Me gustaría saber qué tanto conocen la historia que leímos en Primera de Reyes, capítulo 17. ¿La conocen? ¿Alguien podría decírmelo? Mateo, ¿le escucho? Bueno, la historia de la viuda de Sarepta es sobre el profeta que llega pidiendo comida y las vasijas de aceite se llenan, pero primero hace un acto de fe
Ujú. Eso sería en resumen lo de la historia. A mí me interesa entrar a esa historia desde el contexto donde Jesús menciona, diciendo que en Israel habían muchas viudas y por qué la viuda es la que, o sea, hace referencia a la salvación a los gentiles igual, extendida. Ujú. Es un La dato misericordia muy es, interesante. así es. Sí, la misericordia de Dios se extiende a los gentiles. Eso nos demuestra esta historia, ¿verdad? En cuanto a Jesús hablando de ella. Pensemos por un momento en esta parte de contar las historias, como cuando enseñamos las historias bíblicas a los niños. Queremos hablar directamente de la historia sin añadir, queremos hablar directamente de la historia sin comentarios personales, sin dar opiniones, hasta que llegue el momento, ¿verdad? Nos enfocamos en la pura historia. ¿Alguien más quiere tratar de contarme la historia de Primera de Reyes, capítulo 17? Si pueden hacerlo no tan resumido, se lo agradeceré. Ricardo, adelante. Bueno, a mí cuando yo voy a contar historias, generalmente con un grupo, me gusta contar la historia leyendo la palabra, porque es que a veces uno dice alguna palabra que no concuerda realmente con el texto. Pero rápidamente la historia de Elías y la viuda de Sarepta es que el Señor Jehová le dice a Elías que vaya a donde el rey no cree en eso, después le dice, le habla el Señor y le cuenta que vaya donde que ya habló con la viuda, se acerca allá, él llega donde la viuda, él le pide agua, le pide pan, una harina, ella dice que no tiene, dice que el Señor va a proveer, este, se hace los alimentos, nunca faltó la harina ni el aceite. Además, se muere el niño, el Señor llega al cuarto, Elías llega al cuarto, lo sube y le pide al Señor que le vuelva el alma al niño, vuelve el alma, baja él del aposento donde se señalaba y le entrega al niño nuevamente vivo a la viuda. Ella se asombra y le agradece totalmente y dice, tú eres un elegido, tú eres hombre del Señor. Amén. Muy bien, gracias. Nancy, le escucho. Mira, pastor, a mí me tocó el Primera Reyes 17, versículo 4, cuando a Elías Dios le proveyó agua. Ujú. Cuando quería tomar agua, él le proveyó con un cuervo, con un pato. Eso a mí me tocó como él que a veces nosotros, como hijos de Dios, a veces desconfiamos, nos preocupamos, pero él en el medio de las tormentas, las tempestades, las dificultades, él está, nos provee lo que nosotros necesitamos. Eso a mí me tocó mucho ese versículo 17 y verso 4. Amén, pastor. Muy bien, gracias, Nancy. Iglesia de Jesucristo, le escucho. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí le escucho bien. Pues yo personalmente, sí, yo tocaría el tema de Reyes capítulo 17, tocaría más que todo el tema del versículo, digo, del versículo 17, que dice, tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoró y finalmente murió. Entonces ella le dijo, ay hombre de Dios, ¿qué me has hecho? Usted ha venido aquí para señalar mis pecados y matar a mi hijo. Me llama mucho la atención ese contexto porque Elías fue y le habló, le predicó sobre un arrepentimiento. Pues estoy divagando en mis pensamientos ante esa situación. Él le fue y le habló sobre sus pecados, que debía un arrepentimiento, que había una forma, un estilo de vida totalmente diferente. Pues quizás de pronto en el momento ella recibió la palabra con gozo y por esa misma razón el Señor proveó hacia ella tanto como la harina y como el aceite. Pues desde ahí, de ese punto de vista, contaría mi historia. Entonces, hablaría sobre un arrepentimiento más que todo.
Ok, Ese es mi muy bien. aporte, pastor. Gracias. Todos muy bien. Nada más hay un pequeño detalle. En esta parte el propósito es que aprendamos a contar la historia. Toda la historia que vimos en Primera de Reyes, capítulo 17. Por ejemplo, hay algunos detalles que estamos pasando por alto, ¿verdad? ¿Cuál fue lo que, o mejor dicho, qué fue lo que aconteció en Israel que Dios trajera el juicio sobre su propio pueblo? Fue que el pueblo se había vuelto idólatra, se habían alejado de Dios y seguían otros dioses. Y Dios designó juicio. ¿Cuál iba a ser el juicio que iban a pasar? Que iba a haber sequía. Dios habla con su profeta Elías y lo manda cerca de un río donde podía beber. Y no solamente eso, sino que Dios también manda cuervos para que le lleven comida. Después de eso Dios habla y le dice que vaya con la viuda, que él ya habló con ella para que lo reciba y lo alimente. Elías llega, le pide un vaso de agua y después de eso le pide comida. Y vemos la reacción tan triste de la viuda y resignada, ¿verdad? Solo tengo un poco de harina y aceite y esto lo guardaba para comer con mi hijo y para que después muramos. Elías le asegura que esto no va a ser así y vemos que la harina y el aceite no se acabaron. No se acabaron y comieron y después de eso acontece la muerte del niño, ¿verdad? Viene el reclamo que ya bien comentaron ustedes y entonces Elías pide al Señor y el niño es resucitado. Y la viuda es reafirmada, su fe cree. Dice, tú ciertamente eres un hombre de Dios. Más adelante vamos a ver qué más pasa, ¿verdad? Pero aquí esa es la parte de contar. Queremos contar la historia. Más adelante en la parte de considerar y consolidar, habrá la oportunidad de dar ciertos puntos o destellos de qué nos llamó la atención o cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, en considerar de este capítulo es el enfoque del curso. Podemos platicar sobre las preguntas, ¿verdad? De considerar. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Ángel, ¿le escucho? Sí, sí, pastor. Podríamos hablar en esta de Elías, Jehová, Dios, Israel, Acab y la viuda y el hijo. Y los cuervos, ¿verdad? Los cuervos. Son Bueno, está bien. animales. Sí, vemos cómo hay varios personajes ahí, ¿verdad? En la historia. El conocer los personajes nos ayuda a mí me gusta pensar en esto como un árbol. Cuando describimos un árbol, empezamos la raíz, el tronco, las ramas, las hojas. Y al final, viendo todas las características del árbol, nos ayuda a saber qué árbol es, ¿verdad? En el caso de contar una historia bíblica, conocer los personajes nos ayuda a seguir una secuencia de eventos y nos ayuda a memorizar esa historia bíblica para tenerla no nada más aquí, sino aquí. ¿Ok? Vemos que los personajes son acá, el rey de Israel, Elías, el Sibita, que vivía en Galat, profeta de Dios, el Señor, Dios de Israel, Jehová, los cuervos, la viuda y su hijo. Eso es en considerar. Ahora, otra pregunta que nos ayuda, y ahora sí entran los animales, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Quién quiere decirnos? Angélica, le escucho. Pastor, entre los objetos yo tengo la lluvia, los cuervos, el pan, la carne, el arroyo de Querit, donde Elías tomaba agua, los pedazos de leña, la vasija para beber, el jarro grande de harina, el jarro pequeño de aceite, la harina, el aceite, el panecillo y la cama de Elías. Es todo, pastor. Podríamos agregar ahí una cama más, ¿verdad? La del hijo, para completar la historia. Ok. Excelente. Muy bien, esos son los objetos, ¿verdad? El aposento Los también. objetos. El ¿Perdón? aposento. Falta El el aposento. aposento. Muy bien, eso vemos cómo nos va ayudando a entrelazar, teniendo un conocimiento de la historia pleno. Ahora, ¿dónde ocurrió la historia?
¿En qué parte se ocurrió la historia? Ocurrió la historia en el arroyo de Grifo, Muy bien, en el río Quiret, frente de al río Grifo, Jordán. sí, la ciudad de Sacreta. De Sarepta, de Sidón, están las costas del Mediterráneo. Muy bien, ¿qué más? ¿La historia ocurrió en Israel o en Samaria? Lucy, ¿la escuchó? E Israel, En Israel, ¿verdad? Y después se va el profeta a Sidón, ¿verdad? Sarepta para con la viuda. Muy bien. Angélica, ¿la escucho? Pastor, en el norte de Israel, En el norte después de Israel. pasó al arroyo de Kerit, que estaba al este del río Jordán, y posteriormente se fue a Sarepta de Sidón, al norte de Israel, en la parte costera, un territorio que no pertenecía a Israel y había mucho más idolatría que en el mismo norte de Israel. Todo, pastor. Lo que hoy en día es el Líbano, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta entonces, vamos para considerar. ¿Cuándo ocurrió la historia? No nos aparece una fecha como tal, pero En el podemos año tomar un punto. 87, en el año 87 En el año 87, muy antes de bien. Cristo, 87 antes de Cristo. 87 antes de Cristo. Angélica, ¿le escuchó? Gracias, Ángel. Pastor, durante el reinado de Acab, el reinado de Acab fue entre el 853 y 874 antes de Cristo. Podemos decir que es entre el 870 y 850 antes de Cristo. Ricardo, le escucho. No, ya mi amiga se adelantó, fue en el reinado de Acá, que Okay. iba a enseñar. Ya por eso, Excelente. yo ya bajé la mano. Gracias. De nada. Vemos cómo leer la historia de esta manera nos permite encontrar un poquito más, ¿verdad? Conocer un poquito más. E incluso nos puede abrir un poquito decimos en México, la comezón para saber un poquito más del lugar, de la región. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas están pasando? Hay más de uno. Ricardo, ¿se quedó la mano levantada o quiere contestar? Ok. Se me quedó la mano, pero bueno, pero ahí el problema era fundamentalmente la incredulidad del pueblo de Israel. Entonces, fundamentalmente que el Señor llegó y le mandó un fuerte castigo que era la falta de lluvia. La lluvia todavía no era, porque en ese tiempo, en ese momento todavía no llovió, y por eso tuvo que irse para allá para arriba, pero fundamentalmente la falta de incredulidad de los habitantes del pueblo de Israel, y también un poco de incredulidad de la viuda de Sarepta, que al principio lo creyó, pero cuando se muere el niño no confiaba. Ahí estamos un poco. Pero gracias. Excelente, gracias. Mateo, le escucho. Yo veo el problema principal sería la idolatría de Israel, lo que le lleva a juicio y a castigo y a sequía por parte de toda la idolatría que cometía el rey Acab. Ya de ahí viene la necesidad del hambre y todos los demás problemas que vienen acarreados. Excelente, muy bien, gracias. Enoch, le escucho. Adelante, Enoch. Hermano, una pregunta. En Primero de Reyes, capítulo 17, sí, vamos a ver. Sí, le escucho, adelante. Hermano, sí, la pregunta es, hermano, en el versículo 4 del 17, si el cuervo eran aves o era algo otro medio o algo, qué tipo era. Más que todo, no logro entender si era algún tipo de ave o era algún tipo de persona que se le decía ave, se le decía cuervo en ese entonces, el que le Pues llevó la comida a Elías. Esa es la pregunta, hermano. La Biblia nos dice que era un cuervo. Seguimos con que es un animal, un cuervo. Vemos cómo Ajá. Dios usa a su creación para su propósito. Lo vemos bien en el burro que habló, ¿verdad?
¿Recuerdan esa historia del burro que habló? Incluso hizo hablar a un burro para su Sí, propósito. Él usa sí, toda su es creación. Balaán. Ajá. Dios usa toda su creación para su propósito, para su beneficio. Cuando la Biblia nos dice que un cuervo es un cuervo. Cuando nos dice que un gran pez devoró a Jonás, no nos dice que es una ballena en especial. Tal vez incluso es un pez que Dios creó en ese momento para esa situación. Lo tomamos tal y como Amén. es. ¿Ok? Amén, Muy hermano. bien. Amén, hermano. Entonces vemos que hay muchos problemas, ¿verdad? La incredulidad del pueblo de Israel, la sequía, el hecho de que Elías tenía que esconderse. No había comida y un niño enfermo que muere. Hay muchos problemas. Ahora viene la pregunta. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo? Vale, la señal. Ángel, adelante. Estimo que se resuelve el problema cuando vuelve por segunda vez palabra de Dios a Elías y le da una visión de que va a llover nuevamente y restaurar su pueblo con nuevos alimentos. Y también se resuelve el problema con la, digamos, la resurrección del hijo de la viuda, en que vuelve a la vida y es agradecido el profeta Elías por su madre. Ahí le veo una parte de la resolución del problema. Gracias. Bien, excelente, gracias. Ricardo, le escucho. Perdón, Mateo. Y luego Ricardo. Perdón. Tranquilo. Bueno. Ricardo, Mateo ya no. Bajo la mano, Ricardo, ahora sí. Bueno, en ese contexto, que si vivimos versículo, título 17, no se resuelve el problema, independientemente de la vida, pero el problema fundamental que yo observo era la falta la falta de lluvia, no llegaba agua a la región. En el contexto posterior, uno llega y sí se resuelve el problema, que es cuando comienza a llover. Fueron 3 años sin lluvia, parece ser. Gracias, pastor. Sí, así es. Se resuelve el problema de la muerte del niño, ¿verdad? Enoch, ¿tiene algo que agregar? ¿Tiene abierto el micrófono? Nancy, le escucho. Sí, No, pastor, se resuelve. Uy, perdón. No, adelante, Nancy, adelante. Gracias. Se resuelve el problema, pastor, cuando a Elías le recibió la viuda, le brindó agua y el pan, y también el hijo de la viuda, por ejemplo, estaba, digamos, muerto, y también Dios le da poder a Elías para que se sane. Ahí le resuelve el problema, ahí solución. Amén, hermano. Así es. Se resuelve el problema de la viuda, ¿verdad? El problema inmediato ahí con esta mujer. Dios le da el poder a Elías para que lo resucite. Mateo, le escucho. Vemos también que... Es que se me pasó lo de desactivar el micrófono hace rato igual. Está bien. Pues yo opino que se resuelve el problema sobre el fallecimiento del niño, se resuelve por el acto de fe de la viuda al creerle a Elías. No se resuelve completamente el problema de la idolatría en el capítulo, ni se resuelve todo, digamos, lo de la sequía. Pero lo que sí se ve aquí al final en el versículo 24 es que dice que ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahí yo creo que es una buena promesa con lo que se resolvería el problema del capítulo, de la persecución y todo lo que llevaba Elías igual encima. Pónganse por un momento en los zapatos de Elías. Tu rey y el ungido por Dios, el líder espiritual y militar de tu pueblo, abandona a tu Dios y tú te sientes como el único profeta. Dios te manda a que prediques la ley para que se arrepienta, pero en lugar de eso te persigue. Vemos en esta parte de la historia con la viuda y el testimonio que da que también es una forma en cómo Dios da aliento y consuelo a su profeta, ¿verdad? Mira, mientras ellos que deberían de dar gracias, que me conocieron y me dieron la espalda,
Mientras ellos me abandonan, mira, mi gracia se va y se extiende hacia los gentiles. Podemos ver que también ahí había una solución a un problema que incluso vemos más adelante, ¿verdad? Cuando el mismo Elías se desespera después de enfrentar a los profetas de Baal y dice, pues quítame la vida porque ya nada más quedo yo de todos los creyentes. Vemos cómo Dios muestra que Él está en control, que Él tiene el poder de proveer. ¿Ok? Angélica, le escucho. Sí, pastor, exactamente. También se resuelve el problema que tenía la viuda de escasez de comida al momento de recibir a Elías. Ese también era un problema. Sí, vemos que de manera milagrosa la comida abunda, ¿verdad? Ya la mujer estaba triste y destinada a su última comida y morir con su hijo. Y ahora viene el profeta de Dios, hace un milagro y no solamente le da el pan físico, sino el pan espiritual. Le revela el verdadero Dios. ¿Ok? Muy bien, Angélica, muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Ok, vamos a consolidar. Consolidar de Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Adelante, Mateo. Yo creo que el punto principal es la fe, al creerle Ok, primero, porque para que le obedeciera o hiciera lo que hiciera, primero le tuvo que creer y ya después vio el milagro, como Abraham y como todos los demás, el padre de la fe y todos los demás, primero creen y luego obedecen. así es, muy bien, excelente. A Lucy, le escucho. Y luego Ángel. Sería el punto principal la predicción de la sequía de Elías a Israel. Muy bien. Amén. El llamado de atención al pueblo, ¿verdad? Excelente. Ángel y después Ricardo. Tiene el micrófono apagado, Ángel. Voy yo. Ahora sí. Ok, bueno, lo que de Ángel. Ricardo, adelante. Gracias, pastor. El punto principal para mi concepto es la idolatría del pueblo de Israel. Fundamentalmente se está viendo, y esa idolatría, podemos decir, como que estaban hablando anteriormente sobre si se resuelve el problema. Bueno, se resuelven problemas tangenciales como se murió el niño, la comida, pero también el problema todavía no se ha resuelto actualmente porque existe una idolatría, existen personas que no creen en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y ese todavía es un grave problema de la humanidad. Sí. Entonces, nosotros los creyentes debemos dar fe, ahí aparece la parte de la fe, para consolidar entonces esa gran parte y enseñar las buenas nuevas que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias. Ahora sí, Ángel, le escucho. Y después Enoch. Ya, pastor, yo decía, mientras Dios protegía, mejor dicho, reprendía al reino del norte de Israel por su idolatría, Él protegía y bendecía el testimonio de su profeta fiel Isaías. Eso sería uno de los puntos. Excelente, muy bien. Ese es el punto principal. Mientras Dios reprende al reino del norte de Israel por el camino que siguieron de la idolatría, Dios protegía y bendecía el testimonio de su profeta Elías. No lo abandonaba a pesar de que estaba pasando todo esto. Ahora sí, Enoch, le escucho. Hermano, uno de los métodos interesantes es que Dios exhorta al pueblo, pero entre medio capacita a Elías para enfrentar la idolatría, para enfrentar el milagro, y lo importante es la fe de Elías, hermano. Eso fue lo que entendí en mi parte, hermano. Dios le bendiga.
Gracias igualmente. Mateo, le escucho. Bueno, ahorita escuchando más las opiniones de los hermanos, me gustaría Bien. no cambiar, pero sí edificar lo que había dicho, que es Adelante. que el punto principal sería mostrar el poder de Dios con las profecías, mostrar el juicio de Dios y al mismo tiempo la misericordia de Dios, la fe. Excelente. Muy bien. Gracias, Mateo. Bernabé, ¿quiere agregar algo usted? Sí, miré cómo el pueblo de Israel fue castigado por su desobediencia, ¿no? Y por su incredulidad y la idolatría. Ujú. Fueron castigados, ¿verdad? Se le dieron la espalda a Dios, a quien los libertó de Egipto y los cuidó y hubo consecuencias. Hubo consecuencias. Y vemos la misericordia también de Dios, ¿verdad? Que Dios no deja solo a Elías y lo cuida y preserva. Víctor, le escucho. Así es. Sí, también yo creo que lo importante ahí es que Dios tiene el control y que Dios está presente en todo el pueblo de Israel, Ujú, haciéndose presente a través de su profeta, diciéndoles que están haciendo mal, el pueblo, el rey, y tiene el control en cuanto a dónde lo envía, cómo lo envía, lo que sucede, a dónde lo envía, y cuando vuelve, ¿no? También. Yo creo que es el punto principal de la historia, que Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. No es un Dios lejano y que deja que todo suceda al azar, ¿no? ujú. No es un Dios que se limita a fronteras terrenales, ¿verdad? Es un Dios soberano que gobierna y que somete todo a su voluntad. Nancy, le escucho. Yo, pastor, quería agregar unas palabritas. Yo veo el punto principal es que Dios mostró su poder a través de el profeta Elías, que le demostró que hay un Dios todopoderoso, soberano, tres veces santo, que está en el cielo y en la tierra, que él lo utilizó al profeta Elías, que le dirigió dónde tenía que ir a la viuda. También le demostró que él les puede dar agua a través de un pajarito, de un aves. Y entonces ahí yo veo el punto principal, lo más clarito. Amén. Perdón, Gavino, le escucho. Yo veo el punto principal, la fe que tenía Elías y la viuda, porque pues ella cuando le dijo a Elías que le diera un bocado y agua y que no se acabaría, pues ella creyó, confió en Dios. Ujú. Esa fe tan grande que tenía y que Sí, tiene. y vemos que esa fe, al igual que con los héroes de la fe, fue formada a través de las promesas del Señor. Las promesas del Señor siguen firmes. Muy bien, Bernabé, así es. Las promesas del Señor siguen firmes y no expiran. Aquí nos dice Teresa que el punto principal es la manifestación del poder y la provincia de Dios a través de Elías. Muy bien, excelente. Vemos cómo hay un punto principal y si todo lo que hemos platicado como punto principal lo resumimos, encontramos la palabra que Dios tiene el poder, Dios está en control y que Dios es un Dios justo y también un Dios de misericordia. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta para avanzar. ¿Qué pecado veo en esta historia? Confieso en mi vida. ¿Qué pecado vemos en la historia? Y esta es una parte de aplicación, ¿ok? Eh, como creyentes, como cristianos, aplicamos la ley y el evangelio a nuestras vidas. La ley nos enseña el pecado, dónde hemos fallado delante de Dios. El evangelio nos enseña las buenas nuevas, la misericordia de Dios para nosotros. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Iglesia de Soldados de Jesucristo. ¿Me escuchan? Sí, muy bien.
Ahora se escucha clarito, adelante. Pues desde mi punto de vista, pues en mi vida veo un pecado, pues hay veces veo un pecado gravísimo en mi vida de que quizás de pronto idolatro mucho mi trabajo y quizás de pronto me inclino más hacia el trabajo y quizás de pronto a veces por salir temprano de mi hogar eh, no oro, no me instruyo en la palabra, no me levanto un poco más temprano. Ahí yo veo un pecado en mi vida y pues lo confieso. O sea, pues personalmente me ha sucedido varias veces eso. Me he desconectado de la presencia de Dios, no he tenido esa vida de oración como la que tenían los apóstoles y pues los profetas de la antigüedad. Y eso es algo importante que debemos de tener cada uno de los ministros de la palabra de Dios, creo yo, desde ese punto de vista. Mi aporte, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿verdad? La idolatría está presente en la vida de todos. A veces pensamos que la idolatría solamente es tener una imagen o una escultura, pero la verdad es que somos idólatras y el primer ídolo que tenemos somos nosotros mismos, porque seguimos lo que nuestra carne quiere y lo anteponemos a la palabra de Dios. Mateo, le escucho. Bueno, un pecado que me sucedió fue el alejamiento de Dios mediante bueno, la excusa de buscar a Dios. Terminé idolatrizando algunas cosas cuando me olvidé el punto central que es la fe, la misericordia y el amor. Cuando tú le temes a Dios, ese es un pecado que pues sí cometí muchas veces y primero Dios no vuelva a suceder o me cubra cuando suceda. Y cometemos y luchamos todavía con ese tipo de pecados. No eres el único, Mateo. Gracias a Dios que Dios está en control y en cuidado de nosotros. Nancy, le escucho. Y mira, pastor, las dudas y la fe, a veces que dudamos y por falta de fe, a veces Ujú. nosotros queremos bajar los brazos, porque viste que la viuda también dudabas, que no tenía esa confianza, que llegó ahí Elías y que algo no es, con toda confianza, le brindó lo que tenía que brindar con Elías. Y a veces a Ujú. nosotros, como hijos de Dios, no pasa eso. La fe, a veces dudamos y por eso la fe es tan importante, es la vida cristiana, confiar en el Señor, que Él está en el medio de las dificultades. La fe hace todo, como dice el Hebreo 11, versículo 6, sin fe, imposible agradar al Señor. Por eso la fe hace todo, pero eso yo puedo decir a veces por falta de fe, no es que digo estoy pecando nada, pero para dudar, a veces no pasa todo eso. Amén. Sí, a veces la fe como que escasea, ¿verdad? Como que la duda viene, los problemas nos ahogan, las aflicciones y nos preguntamos como la viuda, ¿verdad? Ahora me atormentas. Muy bien, Angélica, le escucho. Pastor, este pecado no es que lo cometa yo, este pecado lo veo yo en el ambiente, ¿no? Y es cuando la gente vive en la oscuridad, ¿sí? Adorando otros dioses, alejados de nuestro Dios de Israel. Las consecuencias de ese pecado pueden verse a través de los efectos naturales cuando hay escasez, cuando hay crisis. Es porque Dios ha retraído su protección. Es todo, pastor. Gracias, Angélica. Sí, podemos ver el pecado muy activo a nuestro alrededor, ¿verdad? Ricardo, le escucho. Gracias, pastor. Sí, el pecado fundamental es la idolatría de este pueblo que no puso su confianza en el Señor, pero esa idolatría también la vemos nosotros en nuestra vida permanentemente, ¿sí? Por la falta de fe. Lo sabemos que somos también, por esa fe, somos herederos de las bondades y de los reinos que nos ha dicho el Señor. Tenemos nuestra esperanza en Él.
Pero yo quiero aprovechar un momentico también, perdón, de pronto me aparto, y que hoy que Dios tiene el control de todo. Perfecto, es cierto que Dios tiene el control de todo, pero estamos en este mundo hecho un caos. Y la palabra también me dice que el que gobierna este mundo es el inicuo, es Satanás, es el diablo. Entonces, es para tener uno presente quién gobierna este mundo frente al poder, frente a nuestro Dios que es todopoderoso. Porque nosotros como discípulos tenemos que tener, estar como que sabidos, por decir esa palabra, para enfrentar los problemas que se nos van a presentar como discípulos, porque indiscutiblemente quien reina en este mundo es Satanás. Eso es lo que, ese es un pequeño comentario. Amén. Ok, pues si me permiten, yo les voy a dar una lista de los pecados que a mí me hace considerar en mi vida con esta historia. Pues a veces me gustaría unirme a la mayoría y abandonar al Dios verdadero. A veces el rechazo por la gente puede hacernos pensar, ah, ¿de verdad es justo esto y necesario que estoy pasando por la fe? Vemos eso mucho en nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros jóvenes que constantemente son tentados para dejar la fe, para seguir las modas y costumbres del mundo. El dudar de su poder, el pensar que de verdad Dios me va a proveer o va a hacer. Ah, pensar que pues solo quiero aceptar lo bueno de Dios y no las cosas difíciles. Que eso es incluso un problemita que está muy vigente hoy en las iglesias, de que dicen que por ser hijos de Dios no vamos a sufrir, no vamos a tener dificultades ni carencias, pero la verdad es que sí las vamos a tener, pero de todo eso el control lo tiene Dios. También pues otro pecado que podemos confesar es el que a veces estamos enojados con Dios cuando no recibimos las bendiciones que queremos. Caemos en una mala práctica de pensar que Dios es nuestro genio de bolsillo, ¿verdad? Y queremos que Dios haga y disponga como nosotros disponemos y mandamos, olvidando que Él es soberano y que todo lo que hace es para nuestro bien. En el ejemplo de nuestra historia, ¿verdad? No es extraña la respuesta de la viuda a la muerte de su hijo. Ella está enojada con Dios, con el profeta. Preguntaba si la muerte de su hijo era el castigo de Dios por un pecado. Eso está muy presente en cada uno de nosotros y nuestros hermanos, y son cosas con las que luchamos constantemente. Ahora, ¿cómo vamos a... Bueno, esa es la siguiente pregunta, para tener la respuesta a cómo vamos a luchar con eso. Enoch, le escucho. Sí, hermano, se me viene una opinión en este momento que usted expresa, usted, profesor. Una dificultad que nosotros enfrentamos a diario es que muchas veces tal vez uno no es sincero y muchas veces clamamos al Señor y no hay sinceridad. Tenemos el ejemplo de David. Muchas veces le decía, Señor, ¿por qué te escondes de mí? ¿Por qué apartas tus ojos de mí? ¿O por qué escondes tus oídos de mí que no me escuchas? Si miramos el Salmo 51, allí nos da una reflexión que hasta cuando él reconoce el pecado, reconoce el error, entonces sí, ahora sí, él empieza a enaltecer a Dios, hasta que él reconoció. Esto, ¿qué es la reflexión mía que tengo de un momentito? La sinceridad para comenzar. De nada sirve que yo le clame y clamo día y noche y no me va a escuchar porque adentro de mí hubo algo tapado, que cometí algo que he sido sincero. Pareciera que Dios lo estaba castigando, pero en verdad no lo estaba castigando, sino que se estaba castigando solo. Y el Señor pareciera que no escucha, pero claro que el Señor lo está escuchando, pero está clamando de una manera falso, que no es sincero, pues. Cuando él reconoció el error, sí, entonces vinieron las bendiciones. Lo regresamos hasta Salmo 23 y entonces dijo, ah, es mi pastor, nada me faltará. Pero lo dijo hasta que ya había reconocido el error. Es una opinión, hermano. Dios le bendiga. Sí, gracias. Sí, vemos, y ese es un buen punto. Eso lo vamos a ver ahorita en nuestra siguiente pregunta. Ahora pues, ¿quién me puede leer el versículo ahí? Adelante, ¿quién desea leerme el versículo en su pantalla de Romanos? Amén. José, adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Muy bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una conexión directa entre el pecado y la muerte, la enfermedad y la muerte. Son recordatorios permanentes de que vivimos en un mundo pecador, pero vemos qué nos dice este versículo. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vienen las buenas nuevas y esto nos lleva a esta parte. ¿En qué versos o qué versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mí o hacia mí? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia y que lo podemos aplicar a nosotros? ¿Jonathan? Bueno, bueno, yo veo el amor de Dios eh, cuando la viuda pensó que iba a ser su última comida. Y, y bueno, pero un acto de fe terminó, terminó saciando a ella, a días, y por muchos días, dice la palabra. Y yo veo el amor, veo el amor de Dios en el sentido de que cuando venimos a Cristo, Él es esa fuente o ese aceite, esa harina que nunca escasa. Eh, Hay historias en el Nuevo Testamento como Jesús y la mujer samaritana que Jesús dijo, yo soy el agua viva, o si tú bebieres de esta agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Ahí está hablando de que Jesús nos puede saciar eh, completamente y de una fuente que jamás va a escasear. También eh, pensaba ahí en Juan, el Evangelio de Juan, que dice, yo soy verdadera comida y verdadera bebida. Eh, en conclusión, digo, veo el amor de Dios en que Él nos va a suplir nuestras necesidades, cuando venimos a Jesús, encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, eh, física también podemos decir, pero lo que más le interesa a Jesús es nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Así que bueno, eso, para compartir, veo el amor de Dios en que me cuida, en que me sostiene, en que me va a suplir mis necesidades, tanto física como espiritual, primeramente. Excelente, Jonathan. Muy bien, muchas gracias. Gabino, le escucho. Yo veo el amor de Dios en que Elías clama a Dios para que le regrese el alma al niño y Dios lo escucha. Veo en otro versículo el amor de Dios en que Dios alimenta a Elías por medio de los cuervos. Le lleva pan y carne. Ese es un gran amor hacia nosotros. Muy bien, muchas gracias. El amor y el cuidado de Dios, ¿verdad? No nos deja solos. Iglesia, de esos soldados de Jesucristo, ¿le escuchó? Veo el amor de Dios en que el Señor siempre nos escucha. Así como escuchó a Elías, también nos escucha a nosotros. Todavía me acuerdo de la historia del hijo pródigo. Y él también, o sea, él dentro de sus pensamientos dijo, volveré a mi padre y pues le pediré trabajo a mi padre para que me tenga así como un empleado. Pero él dijo, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Entonces, ve el amor de Dios en este pasaje que dice, y el hijo de la viuda volvió a la vida. Y siento de que nosotros también hemos vuelto a la vida llegando a los pies de Cristo. Ese es mi aporte, pastor. Excelente, muchas gracias. Nancy, le escucho. Mira, pastor, el amor de Dios es amplio. Podemos hablar toda la noche y no podemos alcanzar todo.
las horas. Sí. Porque el amor de Dios es tan grande que el primer punto, que el amor de Dios, Él mandó a su único hijo por amor a todos. Y su hijo Jesucristo al mundo para salvar a todo el mundo. Y el amor de Dios veo en mi vida al día que Él me rescató en su mano y que me perdona por mi pecado, que me dio la salvación, me dio la vida eterna. Ese es el amor de Dios veo en mi vida por a través de su Hijo Jesucristo, que su único hijo mandó al mundo. Lo que en Él cree sea salvo, y lo que en Él no cree, dice Juan 3:18, ya son condenados. Por eso el Así amor es. de Dios es muy grande. Por eso tenemos que confiar, no dudar de Él, que hay un Dios vivo, santo, soberano, Dios eterno, que está en el cielo y en la tierra. Amén. Gracias, Nancy. Víctor, le escucho. Oye, sí, también yo veo el amor de Dios en diferentes etapas, ¿no? En la primera, cuando Él manda a Elías a decirle a Acab de su pecado, ¿no? Porque el padre, el que ama al hijo, lo disciplina. Y esa parte también es amorosa, ¿no? Nos advierte de lo que estamos haciendo mal, de lo que no es correcto ante sus ojos. Y en esa parte el amor de Dios es directo, claro y preciso. La otra parte es cuando Elías se va al arroyo. También ahí veo la provisión de Dios, el cuidado hacia su siervo. Con la viuda, lo veo a través de la palabra que le da Elías y que le permite el evitar dejarse morir, ¿no? Porque así lo dice la escritura. Se iba a dejar morir ella y su hijo. Entonces, como ya lo dijeron, la gracia de Dios se establece con ella, le provee ese alimento hasta que llueve, y esa es otra de las partes, ¿no? O sea, Dios te provee milagrosamente, pero también te invita a que tú sigas proveyéndote, y eso es lo que yo veo entre líneas, ¿no? Del pasaje. Y creo que también cuando resucita al hijo, eh, le provee una evidencia de que Él es Dios. Y a veces nos hace falta ver el amor de Dios en estos milagros, ¿no? De que son motivo para creer que Él es el Dios soberano todopoderoso. Esa es mi contribución en este pastor. Muchas gracias, Víctor. Sí, Dios está proveyendo, Dios está cuidando, ¿verdad? Está atento. Ricardo, le escucho. Gracias, pastor. Bueno, además de todo lo que han señalado mis grandes amigos sobre el amor de Dios en la resurrección, en la vida que le volvió al niño, los alimentos, todas estas cosas interesantes que han dicho y que ahí se ve el amor de Dios. Yo veo el gran amor de Dios, esa gran idolatría del pueblo de Israel, que eran unos idólatras que le estaban ayudando y no seguían el camino correcto. Ya en el contexto posterior, lo veo en el capítulo 18, versículo 45, que dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jerez. O sea, mandó al pueblo de Israel a esa lluvia, que tener agua para un pueblo significa tener desarrollo, tener productividad, los campos se alegran, la vida se alegra, el agua es fundamental para la vida humana, que ellos lo sufrieron tremendamente. Entonces, si no está bien en ese contexto posterior, uno observa el gran amor de Dios que tuvo para el pueblo de Israel y obviamente para nosotros. Amén. Así es. Pues unos pequeños comentarios de mi parte, ¿verdad? Vemos el amor de Dios en que Dios protegió a su portavoz dándole comida y agua, después apoyando su ministerio a levantar de la muerte al hijo de la viuda, y también Dios cuida a los suyos aun cuando el mundo los persigue. A veces en la persecución y en el rechazo podemos sentirnos solos, pero recordamos que Dios está ahí, Dios está en control, cuidándonos, preservándonos. También podemos recordar que Dios nos provee
para nosotros en tiempos difíciles. Por lo general provee para su pueblo usando medios naturales y a veces provee también por medio de milagros, ¿verdad? Dios ama también a los extranjeros. Sabemos que la viuda no era israelita, pero de todas las viudas, Dios mandó a Elías con ella, como dice Jesús. Y la última, donde vemos el amor de Dios, en que Dios promete levantarme a mí y a todos de entre los muertos en el último día. Dios tiene el poder de la vida y Dios promete que yo resucitaré también. Vemos cómo el amor de Dios está presente, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? A mí me gusta más usar esta pregunta de la siguiente manera. Movido por el amor de Dios, ¿qué quiero hacer ahora? Adelante, Angélica. Pastor, en primer lugar, confiar en que el Dios de Israel es mi sustentador. Si actualmente atravesamos un tiempo de escasez, tal como la viuda de Sarepta, allí nosotros debemos desarrollar la fe y la confianza en nuestro Señor. Confiemos y compartamos lo poco que tenemos, que el Señor luego nos dará la abundancia, así como lo hizo con ella y lo vimos en Primero de Reyes 17:16. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina ni la tinaja ni se acabó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? No os afanéis por el día de mañana, lo dice Mateo 6:34. Dios es nuestro sustentador, tenemos que confiar en Él, tenemos que ser fieles en su palabra, no debemos dudar. Demostremos que realmente estamos convencidos y seguros de lo que creemos. Y en segundo lugar, ser leal al Dios de Israel como Él lo merece. Israel debió haber sido la luz del mundo, pero en lugar de eso Israel adoptó las tradiciones y las tendencias de los pueblos extranjeros adorando otros dioses. Israel debía ser una influencia social para los demás, pero no cumplió su propósito. Igualmente, la iglesia el día de hoy debe ser una luz al mundo. La iglesia no se debe adaptar al mundo, no puede complacer los gustos de las personas. La iglesia debe exaltar a nuestro Dios de Israel, reverenciarle y hacer su voluntad. Es todo, pastor. Excelente, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo les comparto algunas cosas que es mi deseo hacer en mi vida y también que ustedes las hagan. Dios quiere que vayamos a Él en oración pidiendo que nos proteja y nos bendiga según su buena voluntad. Que lleguemos a confiar más en Él y sus promesas cuando no le hallemos lógica. A veces la principal razón por la cual no confiamos en Dios es porque no cuadran las cosas como yo quiero, como Él las hace, olvidando que Él es la máxima sabiduría y que siempre va a obrar para mi bien. Cuando estamos en circunstancias difíciles, tanto espirituales como físicas, queremos reflexionar sobre las verdades de esta historia, queremos ver cómo Dios tiene el control, cómo Dios nos conoce y provee para ellas. Vean, ¿quién también conocía a Dios a la viuda y sus necesidades? Que de todas las mujeres gentiles de la zona, Dios mandó a Elías con ella directamente. También eso me lleva a pedir que Dios me dé una fe similar a la de Elías, ¿verdad? Siguiendo su dirección. O una fe como igual como la de la viuda, ¿verdad? Con el pan, de que Dios proveería. La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Que Dios nos dé esa fe, que nos aumente, que nos preserve. Pensando en esta parte de esta historia, me hacía pensar en los jóvenes del libro de Daniel, en Daniel 3:17-18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Aún si Dios no me salva, aún si Dios pareciera que no lo hace, aún Él es Dios y aún lo voy a honrar y a venerar porque Él es todopoderoso, Él es el Señor. ¿Algún comentario hasta aquí o algo que agregar? Ok, pues la tarea. Les voy a mandar un enlace para ver la lección número 2 y vamos a seguir estudiando sobre el libro de Reyes. Vamos a estudiar sobre el capítulo 18, comenzando en el versículo 16 y después pasando al capítulo 19, versículo 12 de sus Biblias. Yo les voy a mandar este recordatorio de tarea más tarde mañana en la mañana para que puedan estar preparados para nuestra siguiente lección. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Ok, si no hay ninguna, entonces terminemos con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos has dado. Te agradecemos porque nos has llamado a la fe. Te agradecemos porque te nos has manifestado como este Dios misericordioso, justo, santo. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo y que no apartemos nuestra vista de ti. Que nuestro peregrinar en esta tierra, Señor, no nos conduzcamos por caminos diferentes a los tuyos, sino que estemos en ti, Señor, siempre. Aumenta nuestra fe, alimentanos a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a crecer en conocimiento. Señor, en esta noche te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestras familias y amigos. Te pedimos que nos guardes y preserves, Señor, y que nos ayudes a ser, Señor, de bendición a otros. Que nos des la fe de ir a otros y hablar de ti. Que nos guíes, Señor, y nos des el entendimiento para hacer tu obra, Señor, en este mundo. Guárdanos en la verdad, Señor, y condúcenos por tus caminos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Amén. Ok, pues hemos Bueno. concluido con nuestra lección. Adelante, Iglesia Soldados de Cristo. Una pregunta, pastor. Adelante. Vamos a conocer la historia del libro de Reyes. Vamos a tocar algunos de los ¿Me puntos. escucha? Sí, sí le escucho. ¿Me escucha usted? Sí, vamos a tocar, o sea, vamos a conocer la historia del libro de Reyes o vamos a tocar ciertos puntos nomás. Vamos a tocar algunas historias nada más. Pero si usted quiere conocer más sobre el libro de Reyes, en la página de Academia Cristo, en la Biblioteca Teológica, tenemos comentarios bíblicos de cada uno de los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Más tarde les mando el enlace para que los puedan descargar. Son totalmente gratis. Ok, perfecto. Biblioteca Academia Cristo. Sí, yo les mando el enlace ahorita. Para que Bueno, accedan a la Biblioteca Gracias, pastor. Teológica y los puedan descargar. Bueno, pues Gracias, que Sería tengan bueno. una excelente noche. Que Dios le bendiga. Buenas noches. pastor. Sería bueno, Jorge, Buenas enviara noches. eso. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga y les guarde. Nos Saludos. vemos el jueves a la misma hora. Gracias, pastor. Bendiciones. Excelente clase. Buenas noches. Un placer poder servirles. Hasta luego.